Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos la lección La palabra hecha carne. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Amigos, la palabra hecha carne se refiere a la encarnación de Cristo Jesús, el Verbo, que era eterno y divino, tomó forma humana y vivió entre los hombres. Estamos hablando del momento de la encarnación de Cristo Jesús, hablando del pasado. Por eso queremos aclarar que la palabra era eterno y divino no es que ya pasó, sino que continúa haciéndolo. Esta encarnación es central al mensaje cristiano porque muestra que Dios no es distante a sus criaturas, sino que se involucra personalmente en la vida humana. Jesús, al hacerse carne, reveló la voluntad de Dios, reveló la gloria de Dios, su gracia y su verdad de una manera tangible y accesible, amigos. Vamos rápidamente a la pregunta de hoy. Según Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y 14, ¿qué hizo Jesús, Dios mismo? ¿Y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Mis amigos, Jesús o Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomó nuestra forma y habitó entre nosotros. Estas verdades subrayan la eternidad y la divinidad y el acto supremo de amor de Dios al encarnarse. Es bueno saber que esta encarnación es la base de la fe cristiana. Por esa razón no podemos obviar esta verdad tan importante. Debemos conocerla. Por eso, un Dios que entiende nuestras luchas y vive entre nosotros, un Dios cercano, un Dios que tanto amó sus criaturas, su creación, decide encarnarse, decide hacerse como nosotros, toma nuestra naturaleza a fin de vivir y estar entre nosotros, padecer como nosotros, entra en nuestro espacio-tiempo para hacerse semejante a nosotros, para que podamos ser salvos por su sacrificio. Así que, amigos queridos, todo esto muestra una relación personal e íntima entre Dios y el ser humano. Mantengamos esta información. El amor y la redención son temas centrales y es lo que trata de presentar el apóstol Juan. Es bueno que mantengamos esta información, amigos. La encarnación de Jesús es fundamental para la salvación. Ahora, en su forma humana, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Es bueno que sepamos eso y que mantengamos eso en nuestras vidas todo el tiempo. Vivió una vida perfecta y sin pecado, convirtiéndose en el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. Su muerte en la cruz y su resurrección son esenciales porque a través de ellos ofrece el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Por esa razón es importante que nosotros conozcamos esta verdad de la encarnación de Cristo. Entonces Juan escribe acerca de él como el Logos, como la palabra de Dios encarnada. Para Juan, amigos queridos, el Logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical posible. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa a Dios, el Dios eterno, que entra en el espacio y en el tiempo nuestro, que habla, actúa y se relaciona con los seres humanos en un nivel personal. Por eso, el Dios eterno se hizo humano, amigo querido, se hizo uno de nosotros. Ahora bien, la palabra logos resume el tema dominante del libro de Juan. Según Juan capítulo 14, versículo 8 al 10,
es un tema dominante. Juan maneja esta palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan presenta su razón para hablar de Cristo como el Verbo. Él vino para dar a conocer al Padre. La designación de Cristo mediante la palabra logos en el Nuevo Testamento es empleada únicamente por Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. En estos textos, Juan habla de Cristo como el Logos. El término que él identifica para presentar a Cristo es como la expresión encarnada de la voluntad del Padre de que todos los hombres sean salvos, según 1 Timoteo 2:4. Como el pensamiento de Dios hecho audible es lo que quiere transmitir Juan acerca de esta palabra. Por eso hay una palabra griega que es prostonteón. Eso tiene que ver con lo que escribe Juan en el capítulo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Juan esta palabra en griego la escribe con un sentido especial, y aquí entonces la palabra prostonteón denota, principalmente la palabra pros, denota la relación íntima y compañerismo. Si Juan hubiese sencillamente querido decir que en el principio el Verbo estaba en las proximidades de Dios, podría haberse dedicado a emplear la palabra para, que significa al lado, o el vocablo meta, que también significa con. Pero Juan se proponía expresar más de lo que cualquiera de esas palabras podía significar cuando escribió: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por esa razón, tenemos para con es la palabra que Juan utiliza, pros, que es el Padre, o sea, cerca, al lado, en íntima relación. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. No en el sentido de que Jesús sencillamente está en la presencia del Padre, sino que está estrechamente relacionado con el Padre en la obra de la salvación, amigos queridos. Por eso Juan escribe, y lo escribe de manera que todos puedan entender que la figura, que el Verbo encarnado es Dios, y es sencillamente el encargado de la obra de la salvación junto con el Padre. El hecho de que el Verbo era con Dios, es decir, con el Padre, enfáticamente declara que Él era un ser completamente distinto del Padre. Como lo aclara el contexto, el Verbo estaba relacionado con Dios en un sentido único y exclusivo. El Verbo era con Dios en la eternidad pasada, pero se hizo carne a fin de estar con nosotros. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Dios que se hace carne estuvo entre nosotros, se hace uno entre nosotros, lleva nuestros dolores, carga el pecado de toda la humanidad a fin de que podamos ser libres de la condenación eterna. Amigos queridos, así que ahora nosotros tenemos alguien que nos conoce y conoce nuestros sufrimientos. Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Recuerda siempre esto: tenemos un mejor intercesor, un mejor abogado, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios. Amigos queridos, eso es todo por este día. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. Nahum capítulo 1, versículo 7. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Nos vemos mañana en otro programa. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.